fechas 12 y 26, pero yo creo, a menos que esté mal, que el día 12 yo estaré en Roma, de modo que sería 19 y 26. Porque el 12 tengo compromiso de estar en Roma, que queda un poco lejos de San Bernardo. Hoy vamos a hablar de Azorín. Hablamos el otro día de Baroja. Hoy voy a hablar de su muy próximo coetáneo. Tenía un año menos que Baroja, pero vivió más que él. Y es una figura que para mí es predilecta. Yo tengo gran entusiasmo, como ustedes han podido notar, por los autores del 98, pero con Azorín tengo una relación particular, entre otras razones porque lo he conocido mucho. Algunos he conocido menos, otros más. Con Azorín tuve amistad 25 años, lo cual naturalmente es algo bastante notable. Yo conocí a Azorín, lo había leído desde que tuve uso de razón, y lo he leído siempre, y lo he releído. En definitiva, la obra de Azorín, que es muy amplia, casi íntegramente la he leído más de una vez, 2 veces, y bastantes libros 3 veces. El año 1942 era, como es natural, víspera del 43, y el 43 iba a cumplir 60 años Ortega. Un amigo recordó esto y me sugirió que hiciéramos un homenaje a Ortega. Ortega estaba en exilio, después de en otros lugares de Europa y de América estaba en Lisboa, y entonces se le ocurrió que preparáramos un volumen de ensayos de homenaje a Ortega que pudiera encontrar en su casa de Lisboa el día que cumplía, en mayo del 43, 60 años. Me pareció muy bien, entonces nos repartimos un poco el trabajo y él se encargó más bien, él era un gran matemático, Tomás Rodríguez de Bachiller, un gran matemático y hombre muy interesante, muy amigo de Ortega. Él se encargó más bien de hablar con las personas del mundo científico, yo me encargué más bien de los escritores o pensadores, historiadores. Hicimos las gestiones para organizar el homenaje a Ortega. Bueno, tuve muchas dificultades. Hubo algunas personas que dijeron que no, porque Ortega estaba muy mal visto entonces y parecía. Algunos hicieron algo más refinado, que fue ir a Lisboa y decirle que se estaba preparando el homenaje para que Ortega dijera que no se hiciera. Y al final no se hizo, era más hábil todavía. Pero yo le escribí una carta a Azorín, en la cual le decía, aunque no lo conozco personalmente, si es que no es personal, el conocimiento de un escritor durante años, así empezaba mi carta, y le proponía colaborar en el homenaje a Ortega. A los muy pocos días, poquísimos días, me llamó diciendo que podía ir a su casa a recoger el texto que lo había escrito, rapidísimamente. Y escribió un ensayo titulado Ortega o el orador, sumamente interesante, y que después se publicó, no en el homenaje, que no existió, pero se publicó aparte. Con ese motivo fui a verlo, fui a visitarlo, tuvimos una primera conversación y después tuvimos tantas más, a las cuales se agregaba mi mujer, que era también lectora apasionada de él, y cuando hizo esa antología que acaba de reeditarse el otro día y hacerse una presentación, algunos de ustedes estuvieron, le pidió un prólogo a Azorín y volvió a hacer lo mismo, fue de tiro rápido. Avisó que se podía ir a recogerlo. Lo hizo rapidísimamente. El libro se publicó con el prólogo de Azorín. Y después lo veíamos con bastante frecuencia. A él le gustaba que fuéramos a verlo y a nosotros nos gustaba ir a verlo. Mi mujer le solía llevar rosas amarillas porque dijo que eran las que más les gustaban. Y hablábamos con él muchas veces 25 años, durante 25 años, lo cual quiere decir
que nuestra relación fue no ya de cierta amistad, sino de una amistad frecuente y muy larga. Azorín había nacido, como saben ustedes, el año 1873, y murió en 1967, es decir, vivió 94 años. Estuvo lúcido siempre, hasta el final. Cuando íbamos a verlo, casi siempre después de hablar, él hablaba no mucho. Era un hombre con una actitud ingenua y al mismo tiempo maliciosa, con gracia. O sea, casi siempre buscaba un libro, sacaba algún libro antiguo y leía algún trozo, algún párrafo, sin gafas. Leyó sin gafas hasta los 94 años. Y era sumamente interesante, era modesto. Él nunca habló públicamente, o muy rara vez. Fue diputado una vez y no hizo nada. Muy rara vez daba conferencias. Entre otras razones, aparte de su timidez natural, él tenía un defecto de pronunciación. No podía pronunciar el sonido K. Por cierto, recuerdo muy bien que nuestro niño primero, que murió bastante pequeño, que fue precocísimo, pero no pronunciaba el sonido K. Y a veces decíamos, este niño va a ser como Azorín. Y un día, cuando tenía, me parece que 2 años, de repente dijo, ya no soy como Azorín. Pronunciaba el sonido K, pero lo que dijo fue esto, ya no soy como Azorín, porque lo había oído comentar nosotros. Era una persona, a mí me conmovía precisamente la timidez, la modestia de Azorín. Recuerdo, yo había escrito ya al final de la vida de Azorín, yo creo que fue el último año que vivió, había escrito yo un largo ensayo sobre Cervantes. Había leído y releído muchas cosas y me acuerdo que fui a su casa y estuve hablando con él y le dije, el que ha entendido mejor el Persiles es usted. Y la última palabra no la oyó bien, creyó que había dicho un nombre propio y me dijo, ¿quién? Y le dije, usted. Le señalé así al pecho con el dedo y le dije, usted. Y puso una cara de felicidad como un niño a quien le dicen que tiene sobresaliente. Me conmovió profundamente que un hombre de 94 años, con toda su gloria, se quedara conmovido por que le dijera yo que el que había entendido y comentado mejor el Persiles era él. Es una persona de la cual tengo un recuerdo realmente imborrable. Y recuerdo, parece un detalle también curioso, que se rompió una pierna y lo llevaron a una clínica y estuvo unos días hospitalizado y estaba animadísimo, estaba encantado y contento porque había sido su aventura, una aventura, que haberse roto una pierna y que se la estaban arreglando. Azorín, como saben ustedes, era levantino. Había nacido en Monóvar, en la provincia de Alicante. Él se llamaba José Martínez Ruiz. Nombre y 2 apellidos muy corrientes. Eso no importa mucho, porque como saben ustedes, sobre todo cuando se combinan 2, por ejemplo, ha sido muy famoso y muy conocido Emilio García Gómez. Los 2 apellidos García y Gómez son también de lo más frecuente. Pero sin embargo, ya combinados formaban un nombre que era conocido y todo el mundo sabía quién era García Gómez. Pero en fin, Martínez Ruiz no lo usó como escritor más que en los primeros libros. Usó algunos seudónimos, Cándido, Arimán. Después escribió bastante pronto una novela sumamente interesante, Antonio Azorín. Azorín es un apellido bastante frecuente en Levante. Y después tomó el apellido como seudónimo y ya firmó Azorín. Él me escribía con bastante frecuencia, además mandaba libros, mandaba cartas, escribía a máquina, fue de los primeros. Los escritores no han escrito a máquina hasta mucho después, en general, no solamente los de la generación del 98, sino los de la siguiente, rara vez han escrito a máquina. Él escribía a máquina, mal, por cierto, con erratas, que corregía pegando papelitos. Y además nunca se enteró de que el 1, las máquinas antiguas que no tenían 1, se ponía la L minúscula, pero no, él ponía la I mayúscula. Cuando yo veía un sobre con una I mayúscula en vez del número, en vez de un 1, ya sabía que era Azorín. Él usó este nombre y, repito, sus cartas las firmaba Azorín.
Yo no sé si su mujer le llamaría Pepe, pero posiblemente también le llamaba Azorín. Se convirtió en su verdadero nombre. Y su vida aparece una vida que fue sencilla, siempre fue una vida muy sencilla. Él estaba casado, su mujer se llamaba Julia Guinda, no tuvieron hijos, hacían una vida bastante solitaria, vivían en un piso antiguo, grande, en la calle de Zorrilla. Si ustedes pasan por delante hay una lápida que lo recuerda. Nosotros íbamos con cierta frecuencia a verlo, a su casa. Y él ha escrito varios libros que tienen un carácter autobiográfico, uno muy antiguo, un libro, por cierto, delicioso, de los libros más interesantes de él, Las confesiones de un pequeño filósofo. Este es muy interesante. Pero después ya, en la vejez, ya muy avanzada en la vida, escribió dos libros muy interesantes, enormemente interesantes, Valencia y Madrid. Y en ellos cuenta, él estudió, primero estuvo estudiando en el colegio de los Escolapios de Yecla. Yecla tuvo bastante importancia en la vida de Azorín niño y un joven. Y en las confesiones aparece un poco su vida de colegio y una serie de recuerdos de la vida del colegio de Yecla. Él después estuvo en Valencia, estudió Derecho, hizo los estudios de la carrera de Derecho, que no terminó, por cierto. Lo suspendieron en literatura española, cosa que es propia. Sí. Y luego después se trasladó a Madrid. Me parece que el año 95, si no recuerdo mal. Cuenta, por cierto, que el viaje desde Valencia en tren eran 25 horas. Okay. Se estableció en Madrid, se fue a vivir, él vino a ser escritor, a intentar abrirse camino como escritor. Él se hospedaba en una casa de huéspedes, no se llamaban pensiones, una casa de huéspedes, en la calle del Barquillo. Contaba que tenía una habitación muy modesta, una habitación con una ventanita que se abría tirando de una cuerda, la ventanita estaba arriba y había una cama y una mesa y una silla. Y hay una descripción de su vida normal, de su vida en Madrid en los primeros tiempos, muy interesante y muy conmovedora. Hay un pasaje muy curioso en que él llega por la noche, sale de su casa y va al Teatro de Apolo. Actualmente es un banco, ¿verdad? Como casi todo. Pero era un teatro en que se proyectaban las funciones, era muy popular, el Teatro de Apolo. Y entonces ve que hay un señor en la puerta, está alumbrado por unos faros, unos globos luminosos, y está este señor, que es un escritor, no sabe quién es, está leyendo unas cuartillas a un pequeño grupo de amigos en la puerta del teatro. Y dice precisamente que hay un ambiente de señorío y de modernidad, muy lejos de esa imagen que se ha dicho tanto del poblachón manchego. Había algo de poblachón manchego en Madrid, pero no solo eso. Y a él le hace ese efecto al contrario, de modernidad, de refinamiento, de señorío, son las palabras que emplea. Y entonces piensa que aquel es un escritor, que está leyendo unas páginas suyas a otros amigos, que lo tiene todo y él no es nada, pero él aspira a ser eso, un escritor que pueda leer a algunos amigos un texto suyo en otro momento. Pasó grandes dificultades. Él no tenía dinero, tenía muy poco dinero, cosa que es una enfermedad que era mucho más frecuente que ahora, el no tener dinero. Y entonces cuenta que durante 20 días no pudo alimentarse más que con un panecillo de 10 céntimos por la mañana y otro panecillo por la noche. Y 20 días. Él cuenta que estuvo así 20 días. Y él dice que había en el patio de su casa, al lado frontero a su ventana, había un obrero que comía en su habitación, y a veces le hizo gestos de invitarlo a compartir su comida con él, y él daba las gracias con gestos, pero no iba nunca. Se arreglaba con sus dos panecillos. Y un día en el retiro se desmayó de pura hambre. Se desmayó, perdió el sentido y oyó que la gente estaba alrededor y decían, bueno, es un kurda.
no es que había bebido mucho, es que no había comido, que era distinto. Era algo diferente, el diagnóstico no era acertado. Pero en fin, cobraba de vez en cuando cantidades mínimas que le pagaban por un artículo en algún periódico y poco a poco se fue abriendo camino, fue convirtiéndose en un escritor modesto, de muy poco dinero, y empezó a escribir con seudónimos. Les decía ustedes, primero Cándido, luego Arimán, pequeños escritos. Él se consideraba anarquista. Tenía ciertas simpatías por los anarquistas. Había leído a algunos anarquistas franceses, pero cuando vio que los anarquistas ponían bombas, eso ya le pareció muy mal y renunció totalmente al anarquismo. Lo que hizo Azorín, aparte de escribir, para él vivir era escribir. Ha sido escritor absolutamente y no otra cosa. Pero lo que hacía sobre todo era recorrer España. Como todos los hombres del 98, conocía España de una manera increíble. Pero él la recorrió palmo a palmo. Lo conocía todo. Lo visitaba con los medios escasísimos que había entonces. En primer lugar, medios de comunicación que eran muy pocos. Ustedes piensen, por ejemplo, que los ferrocarriles españoles se construyen. Ustedes saben que el primer ferrocarril español fue el año 48, 1848, fue de Barcelona a Mataró. Después, el año, si no recuerdo mal, 52, hubo el de Madrid a Aranjuez. El tren de la fresa se llamaba. Y después se hicieron los demás. Y en el reinado de Isabel II, y algo después en parte de la Restauración, se hacen los ferrocarriles, las grandes líneas radiales que partían de Madrid normalmente, y se hicieron las grandes líneas que han sido el esquema ferroviario de España hasta hace bastante poco. Pero luego no había más que esos ferrocarriles. Es decir, se podía ir en tren, bueno, a los extremos, a los diferentes confines de España, pero no mucho más. Pero naturalmente él iba a lugares pequeños, a lugares que estaban en todas las regiones españolas. Conoció a España entera, probablemente nadie la conoció tan bien y tanto como Azorín. Y había que ir en tren hasta donde había tren, luego después se iba pues a veces en tartana o en algún servicio público que había muy pocos, o en mula o a pie y con muy poco dinero. Se llegaba a estas pequeñas ciudades, a estos pueblos bellísimos, en gran parte en ruinas, en parte con casas abandonadas, con viejas iglesias, con fuentes que tenían los atanores atascados y no echaban agua o solamente un caño entre todos, con unas casas de huéspedes o posadas mínimas, donde daban una pequeña habitación, donde le preguntaban al viajero si quería lavarse, donde le daban una comida pues más o menos demasiado sencilla quizá, pero a veces había una moza que servía la mesa con grandes ojos negros que se llamaba Remedios o Milagros, y eso tenía cierto atractivo y se complacía en todo eso. Nadie ha visto España con más detalle, con más percepción, con más amor, con más ternura. Él habla de que siente una abrumadora ternura por este pueblo muerto, dice en una frase en uno de sus ensayos. Se podría reconstruir, ahí está, una geografía estética, histórica, sentimental, de España entera, no de España en su conjunto, sino de cada detalle, de cada provincia, de cada paisaje, de cada río, de cada alameda, de cada rebaño. Absolutamente. Si se hiciera en conjunto diríamos la topografía sentimental de España, se encontraría algo simplemente asombroso y que no tiene equivalente. No tiene equivalente ni siquiera en los demás autores del 98, que conocen España admirablemente, pero quizá no entera, o quizá no con ese detalle, quizá de un modo más en sus líneas más generales, en sus grandes comarcas.
Él escribió un libro también delicioso que es El paisaje de España visto por los españoles, en que comenta lo que otros escritores han dicho de diferentes paisajes españoles. Lo mismo se podría decir de la literatura. Lo leyó todo, lo había leído todo y lo releía. Pero además evocaba al autor. Había una evocación del autor, lo veía en su medio, en su ambiente, en su convento, tal vez, en el Congreso, si había sido un diputado romántico, en su celda de fraile, en su vida donde fuera, los antiguos y los modernos. Desde el poema del Cid hasta los autores muy jóvenes, mucho más jóvenes que él, hasta Zorín, hasta Salinas, por ejemplo. Bueno, incluso llegó a escribir un artículo sobre mí. Escribió un artículo comentándome Miguel de Unamuno. De modo que si era yo mucho más joven que él, por cierto. Con una generosidad que no tiene equivalente. Nadie ha tratado de los autores, repito, de todos los tiempos, desde la Edad Media hasta los más jóvenes que él, con la generosidad, con la comprensión con que lo hizo Azorín. Eso es absolutamente increíble. Sobre Baroja, que era amigo suyo y coetáneo, escribió tanto que se ha publicado un volumen entero de escritos de Azorín sobre Baroja. Ustedes imaginen que un escritor escriba sobre otro escritor contemporáneo, más aún coetáneo, de su misma edad, un tomo entero. Está publicado. Hay una serie de la Librería General de Zaragoza publicó una serie de volúmenes de artículos de Azorín recopilados que no se habían reunido en volumen. Y hay un volumen entero sobre Baroja. La cosa es bastante extraordinaria. Sobre otro asunto sobre el cual escribió con enorme detalle fue el teatro. Sabía de teatro. Yo no sé si la gente piensa en Azorín como autoridad sobre el teatro. Escribió sobre el teatro de todas las épocas con un conocimiento y con una comprensión asombrosa. Por eso yo pienso a veces que la lectura de Azorín es el mayor enriquecimiento que se puede tener. No creo que haya ningún autor que dé tanta riqueza de conocimiento físico, estético, de paisaje, de ciudades, de pueblos, de detalles, de la historia, de la literatura íntegramente, de todas las regiones, como el caso de Azorín. La densidad es un autor además tupido. Ortega escribió un ensayo extraordinario en El Espectador hacia 1916 o 17, Azorín, Primores de lo vulgar, se titula. Decía que era lo contrario de un filósofo de la historia. Hablaba de cosas muy concretas, de cosas muy detalladas, prestaba atención a los detalles, a lo que él llamaba el detalle sugestivo. Su técnica literaria era lo que él llamaba el detalle sugestivo. Y es interesante cómo él tenía una fórmula de estilo. Él decía, aparte de que él decía el estilo parece que no es nada, cuando se dice esto no es nada, es que hay precisamente verdadero estilo. Pero él decía, el secreto consiste en decir las cosas unas después de otras y no unas dentro de otras. Es una fórmula excelente para lo que hacía Azorín, no para todo. No cabría hacer una definición análoga, por ejemplo, para el estilo filosófico, porque a veces las cosas están unas dentro de otras. Y entonces el estilo tiene que reflejarlo. La construcción de una frase filosófica no puede ser la construcción de una frase puramente literaria y descriptiva de mera presentación, que es lo que hacía Azorín. Para él es una fórmula excelente. No se puede aplicar a cualquier otra forma literaria. Es una restricción que habría que hacer. Un tema que fue obsesivo para Azorín fue el tiempo y el paso del tiempo. Él dice, vivir es ver volver. Es otra frase suya en la cual puso todo su pensamiento, toda su concentración. Vivir es ver volver. Y las cosas aparecen y reaparecen. Por eso la evocación del pasado, la evocación imaginativa del pasado. Piensen ustedes, por ejemplo, en Castilla, el libro Castilla.
que es algo extraordinario, o el libro España, o el libro Los Pueblos. Son libros en los cuales vuelve precisamente a revivir el pasado. Crea una figura, por ejemplo, la figura del hombre que está con la mano en la mejilla, pensativo, y va pasando el tiempo y es el mismo personaje en diferentes épocas, y hay una recreación del mundo, de las ideas dominantes, de las técnicas, de lo que es el paisaje, y este hombre sigue siempre, ese hombre que va cambiando según las épocas, con la misma melancolía, con esa melancolía ante la realidad que pasa y ante el tiempo que pasa. Esto lo ha hecho Azorín de mano maestra. Y escribió, como saben ustedes, novelas. Las primeras novelas son hacia el 1900, 1902, La voluntad. Una novela llena de la actitud inicial del 98, precisamente. De esa actitud del hombre que está viviendo una vida monótona, una vida en cierto modo mínima, con muy pocos recursos, con una gran monotonía, y que hay una cierta voluntad de hacer algo nuevo, de romper esa costra de inmovilidad, de apatía frecuente. Después escribe Antonio Azorín, que después lo va a elegir el apellido como seudónimo suyo, del mismo tiempo más o menos, es Las confesiones de un pequeño filósofo, pero después sigue escribiendo, y hay una novela que es, si quieren ustedes, el libro que yo prefiero entre todos los libros de Azorín. Es un libro del año 1925, una novela, Doña Inés, que tiene como subtítulo Historia de amor. Es un libro que, por cierto, le dedicó a don Ramón Menéndez Pidal. Para mí, si tuviera que elegir un solo libro de Azorín, cosa imposible, naturalmente, porque además hay muchos géneros muy diferentes, pero si tuviera que quedarme con uno solo, lo comenté hace muchos años, sería Doña Inés. Es una novela que empieza en Madrid en 1840. Es la historia de una mujer, una dama elegante, hermosa, madura ya entonces, no es muy joven. Piensen ustedes en 1840. En 1840 se escribió La femme de 30 ans, la mujer de 30 años, que era una otoñal, naturalmente, claro. Es una mujer que empieza a tener una primera leve declinación, empieza a marchitarse. Y esta mujer que recorre la plaza de San Javier y el viejo Madrid, sube a un piso, llega a una casa, descorre una ventana y ahí está esperando, espera a alguien que no llega, llega en vez de una persona a quien espera una carta. Es magistral toda esta parte extraordinaria, y después sale de Madrid después de una noche de espera y se va a Segovia. En Segovia va a vivir en casa de unos tíos, el tío Pablo y su mujer, y la segunda parte de la novela ocurre en Segovia, y es algo también extraordinario, absolutamente extraordinario. Y luego hay un epílogo en la Argentina, acaba en la Argentina. Es un libro, me parece, absolutamente extraordinario, y yo descubrí al leerlo con atención que era un libro cinematográfico, absolutamente cinematográfico. Azorín no iba al cine. Azorín estuvo años y años, había ido al cine poco, y al cabo de muchos años, 20 o 25 años de no ir al cine, fue al cine. Y entonces descubrió, lo dijo así, descubrió el sonoro, el color y los labios gordezuelos de Ingrid Bergman. Y desde entonces se apasionó por el cine. Y él iba a ver un programa doble en los cines de cerca de su casa, en la calle de Zorrilla. Había 4 o 5 cines próximos, y él iba todas las tardes a ver un programa doble. Y escribió varios libros sobre cine. Escribió artículos, una serie de artículos que luego se coleccionaron sobre cine.
Y realmente yo recuerdo una vez, fui a verlo, querían unas alumnas mías americanas, que eran unas chicas muy inteligentes y guapas además, querían conocer a Zorín, a quien leían mucho, y eran muy tímidas, estaban un poco, era este hombre que era tan gloriosa figura y además ya viejo, y tenían temor de ir a verlo. Entonces, que no os preocupéis, en cuanto os presente, habladle de cine y ya veréis. Y lo hicieron. Y entonces empezó a hablar de cine, y ya la conversación fluyó y fue un rato encantador para todos la conversación de Azorín sobre cine con estas muchachas americanas. Él tenía verdadera pasión. Pero lo interesante es esto, que es que Doña Inés es un guión de cine. Es decir, no habría más que filmar, porque hay una serie de cosas que están vistas cinematográficamente. Curioso, porque había visto muy poco cine entonces, pero el sentido que tiene es extraordinario. Luego después escribió otras novelas más, para mi gusto no tan perfectas como Don Juan, que también es muy interesante. Luego escribió María Fontán, escribió Salvadora de Olvena, por la cual él tenía gran predilección. A mí me parece interesante, pero no me parece comparable con Doña Inés. Y escribió ya después de la guerra, del año 40 y tantos, una novela con la cual estoy un poco asociado de un modo curioso. Se llama El enfermo. Ahora precisamente la han reeditado en Monóvar, en los estudiosos de Azorín en su provincia natal. Y en ella aparecen personajes apenas transfigurados. Por ejemplo, aparecen dos médicos famosos con otros nombres, pero un personaje, no el autor, sino un personaje, dice, un amigo mío, Julián Marías, dice, y yo digo, si yo soy amigo de un personaje de ficción, es que también debo ser un personaje de ficción. Cosa evidente, porque no es Azorín el que lo dice, sino el personaje. Es un libro muy interesante, realmente, El enfermo. Y luego escribió cuentos, muchos cuentos, hay bastantes tomos de cuentos de Azorín, en los cuales aparecen dos temas, el tiempo, el paso del tiempo y el azar. La interferencia del azar en la vida humana es un tema recurrente que aparece en tantas partes en la obra de Azorín. Como ven ustedes, ha sido él durante la guerra civil salió de España y se estableció en París. En París vivió con su mujer, tenía una vida muy sencilla, no tenía muchas necesidades, no tenía dinero. Los libros, evidentemente, no podía cobrar de los libros, no podía escribir en España, naturalmente, porque no había dónde. Vivió exclusivamente de sus colaboraciones argentinas. Él escribía había dos grandes diarios en Buenos Aires, La Prensa y La Nación, que han tenido siempre una larga historia de colaboradores españoles, otros por supuesto de argentinos o de otros lugares, pero de españoles siempre ha habido. Por ejemplo, Valera escribió años y años en La Nación, después escribió Namuno, después Ortega, después Marañón, luego yo he escrito medio siglo. Azorín escribía en La Prensa, en el otro periódico importante, y cobraba en París las colaboraciones de La Prensa, y con eso se sostuvo en París durante aquellos años. Ha dejado un libro entero, París, también delicioso. Es un libro con una óptica nueva, una óptica no ensayada, que habla mucho de París, de sus lugares, de la vida cotidiana, de lo que hacía, de cómo se veía durante la guerra civil, precisamente con la preocupación que había en tantos sentidos por España, en esa soledad, en esos años, casi 3 años. Y luego volvió, él no podía vivir más que en España, evidentemente, él vivía de España, se había nutrido de España, necesitaba volver a su casa, a sus libros, a escribir y a escribir y a escribir, que lo hizo siempre, lo hizo durante toda su vida. Azorín había tenido algunas intervenciones políticas. Él, por ejemplo, fue un diputado, fue elegido diputado no me acuerdo en qué fecha, debió ser como hacia 1915 o 20, más o menos, fue un tiempo. Ya les decía que no habló apenas,
porque, entre otras razones, porque su dificultad de fonética le impedía, hacía rehuir que toda ocasión de hablar en público. Escribió también teatro, escribió varias obras teatrales que son interesantes, escribió unas obras breves y escribió una más larga que se llamaba Angelita. No tuvo mucho éxito como autor dramático. Quizá tenía una poco de dificultad este hombre que era tan poco hablador, el hacer hablar a los personajes. Pero algunas, sobre todo las obras breves, son francamente muy interesantes. Las obras más largas, por ejemplo, Brandy, mucho Brandy o Angelita, son quizá menos, pero las obras breves, que son 3 o 4 obras cortas, tienen realmente una intensidad y un interés. Y vuelve a aparecer ese elemento del azar, del misterio, de la muerte. Hay una que se llama Doctor Death, de 3 a 5. Doctor Muerte, es una de ellas, en definitiva. Como ven ustedes, les decía que él ha habido, curiosamente, Azorín, que era un hombre buenísimo, ha tenido enemigos, y los tiene, y detractores. Bueno, en parte quizá por pereza de leerlo, o por envidia. Yo he dicho que hay 2 pecados capitales que explican la mitad de la historia, la pereza y la envidia. Son explicativos. Pero además se le han hecho reproches políticos. Él tuvo pues diferentes posiciones políticas, a veces en general elogiosas. No se le ha perdonado, en general no fue enemigo de nadie. Yo creo que no atacó nunca a nadie políticamente, pero a veces elogió, o más o menos, o mostró cierta estimación por diferentes actitudes políticas de diferente carácter. Pero yo creo, primero, creo que Azorín era mínimamente político, era muy poco político, y creo que no tiene mucho sentido el interesarse por lo que pudieran ser posiciones vagamente políticas. Lo mismo que les decía a ustedes el otro día de Baroja, no era hombre de ideas, no se podían tomar muy en serio las ideas de Baroja, ni para bien ni para mal, ni para elogiarlo ni para denostarlo, ni para entusiasmarse con él ni para aborrecerlo. Pues bien, en el caso de Azorín, más bien él tenía una visión positiva de la realidad. Él trataba de buscar lo bueno. Y cuando encontraba algo que le parecía bueno, pues lo elogiaba o lo miraba con ojos benévolos. Y en definitiva, si se ve claro lo que Azorín escribió en diferentes épocas, la vida de Azorín fue muy larga, ¿no? Imaginen ustedes. Él empieza a escribir pues cuando tenía menos de 20 años, y nace el año 73, es decir, todo el final del siglo pasado ya es escritor, hasta su muerte. En definitiva, se vería como lo que tiene es cierto grado de benevolencia, cierto grado de buscar algo que fuera bueno o aceptable o que se pudiera salvar. Actitud, en definitiva, simpática, yo encuentro. Fue un hombre muy positivo, fue un hombre realmente que rehuyó, no hay en él acritud ni repulsa de cosas. En definitiva, su actitud es de complacencia y una actitud profundamente amorosa. Yo creo sobre todo que su relación con lo español, él conocía muy bien la cultura francesa. Hay un libro de un profesor americano, amigo mío, Azorín y Francia, un libro muy interesante. Yo escribí un prólogo para este libro. Él tenía un gran conocimiento de la cultura francesa, era muy lector, conocía la literatura francesa admirablemente bien, bastante también la italiana, pero sobre todo la francesa. Y, por ejemplo, él escribió algunas cosas sobre la Primera Guerra Mundial. Hubo unos cuantos escritores españoles que fueron invitados por las autoridades aliadas a visitar Francia o a visitar los frentes con mucho interés. Por ejemplo, Valle-Inclán escribió La medianoche, visión estelar de un momento de la guerra, que es un pequeño folleto muy interesante. Es una visión general de lo que eran los frentes aliados, aliados y alemanes, claro, en la guerra mundial. Y Azorín escribió un pequeño libro
colección de artículos París bombardeado y Madrid sentimental, en que son crónicas de la Primera Guerra Mundial del año 14-15. Tenía, por tanto, esa actitud, diríamos, benévola, optimista, favorable, en definitiva, a todo lo que le parecía que podía serlo, y esto es lo que ha provocado cierta actitud hostil para con él, porque es curioso cómo se perdona poco la actitud benévola. Es decir, si se hubiera enardecido contra alguien, contra unos o contra otros, esto hubiera parecido a algunos muy bien y a otros comprensible y aceptable. Pero en definitiva, el tener una visión más positiva, más favorable de las cosas, o por lo menos tolerante, eso ha sido muchas veces mal visto por algunos. Y Azorín tenía esa actitud profunda. Él tenía, diríamos, una complacencia en la realidad. Si ustedes leen, por ejemplo, las evocaciones de autores antiguos, los evoca en su medio, desde los medievales hasta los renacentistas y después los del siglo de oro y después los del XVIII y luego los románticos y luego los contemporáneos. Y va viendo a cada uno de ellos en su situación, en su época, en la justificación de sus preocupaciones, de sus escritos. Hay un libro delicioso que comentó Ortega, es un pueblecito Río Frío de Ávila. Es un libro que comenta un libro, Azorín comentaba los libros que leía y leyó toda su vida, es un libro de un cura del siglo XVIII, don Jacinto Bejarano Galavis, un cura cultivado, un cura que había estado en ciudades importantes, que había tenido un trato con gentes cultas y había vivido en su compañía, pero que está en Río Frío de Ávila, un pueblo muy frío, como su nombre sugiere, muy frío, muy aislado, en que está aislado, en que no tiene con quién hablar, en que hay muy pocas gentes que puedan tener un nivel cultural y literario y unos intereses que tengan que ver con los suyos. Y esto lo recrea Azorín en este libro con gran talento. Y hay una frase que Ortega comenta en que le dice al autor: siento como si fueran míos tus dolores. Es decir, él se traslada a este cura refinado, culto, simpático del siglo XVIII, se identifica con él, se pone en su punto de vista, como ha hecho con tantas figuras, con todas las figuras. Lo mismo da que sea una figura de un fraile medieval, que sea Luis Vives o que sea Saavedra Fajardo. Sobre Saavedra Fajardo escribió tantas cosas, o Cervantes. Cervantes es capítulo aparte. Sobre Cervantes escribió tanto. Escribió La ruta del Don Quijote. Me parece que fue el año 5, que era el centenario de la primera parte del Quijote. Hubo varios libros, La vida de Don Quijote y Sancho de Unamuno, un libro particularmente interesante y que está olvidadísimo, de Francisco Navarro Ledesma. Francisco Navarro Ledesma era un escritor del 98, de la misma edad que tenía que don Ramón Menéndez Pidal. Lo que pasa es que murió muy joven, murió, me parece que fue el año 5. Don Ramón Menéndez Pidal murió en 1968, lo cual da naturalmente una biografía totalmente distinta. Pero escribió un libro enormemente interesante que se llamaba La vida del ingenioso hidalgo Miguel de Cervantes Saavedra. Es una biografía novelada, es una biografía con los datos que se conocían entonces de la vida de Cervantes, después se han investigado muchos más, pero hay la recreación de la figura de Cervantes y del mundo de Cervantes. Es un libro precioso, es un libro que les recomiendo vivamente. Hay una... El libro se publicó en el año 1905, en esa fecha del centenario. No se reimprimió en mucho tiempo y después creo que hubo una orden ministerial o algo parecido para que el libro se reimprimiera y se publicó en la colección austral.
con un inconveniente. Yo tengo la vieja edición, pero que es que con letra pequeña. Es un libro relativamente extenso y en la colección austral quedó en letra un poco pequeña, un poco incómodo de leer. Pero yo les recomiendo vivamente este libro. Es un libro sobre Cervantes de lo más interesante que yo he leído y en que se ve vivir a esta figura y se la comprende. Y la época, aparece el mundo de Cervantes, no con una erudición muy completa, porque además es un libro en cierto modo novelesco, es decir, un libro que está, en definitiva, es una biografía novelada, pero creo que es de los libros más vivos, más interesantes sobre Cervantes. Y, naturalmente, Azorín escribió toda su vida sobre Cervantes. Hay un libro que se llama Con permiso de los cervantistas. Hay luego ensayos publicados a lo largo de toda su vida, en todas las épocas. Se podrían reunir todos ellos y habría un maravilloso libro sobre Cervantes. Hablaba de las novelas ejemplares, hablaba del Persiles. Le decía yo que nadie lo había visto como él, que nadie lo había entendido tan profundamente con él, y es verdad, hay 2 ensayos o 3 de Azorín sobre el Persiles, que son lo mejor que he leído sobre esto. Es curioso que en las ediciones críticas y eruditísimas, llenas de notas y llenas de bibliografías del Persiles, en ninguna he encontrado ni una mención de los 2 ensayos de Azorín, lo cual es también curioso. Pero en fin, como ven ustedes, creo que la aportación de Azorín a la generación del 98 y a la comprensión general de España y de su literatura es algo único. Cuantitativamente es la mayor. Azorín escribió toda su vida. No hizo más que escribir. Vivir para él era escribir. Y estuvo escribiendo. La obra de Azorín es inmensa. No hay una edición de Azorín. Se empezó a publicar una edición, bueno, se publicaron tomos sueltos, muchos, innumerables tomos sueltos, pero no se puede encontrar. La editorial Aguilar empezó hace muchos años a hacer una edición en varios volúmenes, se publicaron 5 o 6, no siguió. No existe una edición accesible y completa de Azorín. La manera más cómoda y más fácil de leer Azorín era leerlo en la colección austral. La colección austral, yo les dije hace poco a los directores de Espasacalpe, con los cuales he tenido algunas conversaciones, yo recuerdo que había 28 tomos de Azorín publicados en Austral, que es una parte pequeña de su obra, pero en fin, 28 tomos ya se puede empezar. Creo que están tratando de reeditarlos, de volverlos a poner en circulación. Han publicado un bonito tomo de Selecto y creo que están preparando una edición mayor. Yo creo que es absolutamente necesario leer Azorín. El español que no conoce a Azorín pierde una parte capital del conocimiento de España y pierde, por supuesto, el conocimiento de una fracción de la mejor literatura que se ha escrito en nuestra lengua en cualquier época. Seguiremos en enero. Que tengan ustedes buenas vacaciones.